la planificación de la universidad y la planificación de la facultad. Habíamos tenido ayer la presentación del director de planificación de la universidad, Carlos Jiménez. Hoy queremos agradecer mucho la presencia de Edgarich, el director general académico de la Universidad Central. Edgarich es un docente de larga trayectoria a nivel universitario, también pasó por el nivel de educación media y han venido trabajando junto con el vicerrectorado académico. Hacemos también la presencia del personal de la unidad académica. Pablo Yepes, pues, colega nuestro, sociólogo, la compañera Natalia Suárez, gestión de comunicación, ¿ya?, que nos están acompañando. Entonces, tenemos previsto una conferencia de 40 minutos con Edgar sobre modelo pedagógico y luego abriremos un espacio de preguntas. Edgar nos ha dicho que tiene tiempo hasta las 10:15, 10:20 para acompañar. 10:30. Entonces, vamos a trabajar bajo esa dinámica. Muchas gracias, Edgar, por concluir a nuestra invitación. Gracias, compañero Francisco, decano. Compañeras, compañeros, muy buenos días. Modelo educativo y pedagógico. De paso, algunas cosas les voy a hacer breves porque sé con quién estoy. Trabajando entre compañeros de las ciencias sociales hay algunos temas que pueden tratarse con más comprensión, más rápida comprensión. Modelo educativo tiene que ver normalmente con el hecho de cómo se organiza un sistema educativo. El modelo pedagógico tiene que ver, en cambio, con cómo se va a educar, cómo se va a enseñar. Modelo pedagógico que debería, entre otras cosas, partir siempre de un paso previo que es cuáles son las teorías del aprendizaje. Vamos a hablar muy brevemente de eso, pero obviamente está entendido. Para la universidad también es importante porque es una carta de orientación. Y además es una carta de orientación obligatoria para las calificaciones y revisiones que hace el CASES. Pero más allá de lo del CASES, lo importante es que tengamos una carta de orientación. Tenemos en este momento un modelo aprobado en 2013. Si ustedes lo examinan, van a ver que lo que se pudo hacer en ese momento histórico es en realidad un documento pequeño bastante ligero. Ahora tratamos de ir a mayor profundidad. Y al tratar de ir a mayor profundidad, tratar de entenderlo desde estas distintas perspectivas que señalaba. ¿Cuál es el primer éxito para mí de este modelo? Es que ha contribuido a que en la Universidad Central nuevamente nos estemos preguntando ¿para qué existimos? ¿Para qué está la universidad? Y no es un tema sencillo. Ustedes trabajan en sociología, van a trabajar en antropología, etc. Seguramente habrá aquí varios compañeros anti-extractivismo, pero si voy a otra facultad, la mayoría son a favor del extractivismo. Entonces, es un modelo que intenta reflejar la vida universitaria, lo que somos. No puede ser el modelo estrictamente de una corriente, pero sí trata de ser el modelo lo más avanzado posible en el pensamiento dentro de estas realidades que estamos viviendo. Y vamos a tener como objetivo general ¿no es cierto?, definir la identidad filosófica, científica, ética. Identidad filosófica, dirán ustedes, también está en el plan estratégico, pero aquí vamos a hacer la propuesta de una visión y una misión distintas, que sí, en su momento tendrá que incorporarse al plan estratégico y también a el estatuto. Y lo ideal, técnica y en el orden del pensamiento, es que el propio estatuto se oriente por este modelo. Es una cuestión muy grande y en unos momentos de discusión muy serios. Tal vez alguno asistió a los cursos de capacitación que estaba dando la DDA, en unos 2 de ellos intervine yo sobre otras temáticas,
Pero les decía, siempre desde que nació la universidad como institución, ha habido disputa de para qué y qué clase de universidad se construye. Entonces hay una frase adjudicada al rector de la Universidad de Cervera en España, que dice: lejos de nosotros, su majestad, la funesta manía de pensar. ¿Es posible una universidad en la que no se piense? Sí. La historia nos ha demostrado que sí. Es la universidad en la que se repite el conocimiento, la universidad en la cual la potestad teórica del maestro impide cualquier debate con sus estudiantes. El maestro es el dueño de la verdad. La universidad que dice hay que escuchar a la empresa, pero no se preocupa de escuchar al otro sector social. O la universidad que, como algunos han dicho en estos días, no debería meterse en la discusión sobre el paro nacional o sobre la consulta porque es un asunto del ciudadano individual. Hay una universidad que no piensa. La otra, y esa universidad en buena medida está dentro de esta opción actual, la modernización funcional. ¿Funcional a qué? Al estado de cosas, funcional a lo que viene. La que nos dirá, por ejemplo, la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes. Yo estoy convencido que eso no puede ser, si es que hacemos educación. Pero si hacemos adoctrinamiento, tal vez. Y si hacemos adiestramiento, tal vez. Pero educación, que es mucho más que eso, que es generar personalidad dentro del propio contexto social, no lo va a poder hacer. La otra es una resistencia anclada en el pasado, ¿sí? Expresada en gente que te dice, es que esto es así, es que esto hemos hecho así, etc. Una de las cosas más ancladas en el pasado es nuestra conformación napoleónica de universidad. Nosotros surgimos del modelo napoleónico de universidad, que es un modelo hecho para generar la fuerza de trabajo, los empleados, los técnicos, que van a estar ligados al Estado o que van a estar ligados, bueno, con Napoleón esencialmente al Estado. Esa era la perspectiva. Pero que generó el hecho de tener facultades de estanco y asignaturas de estanco. Yo suelo poner este ejemplo en asignaturas de estanco, el extremo, ¿sí? Cuando un profesor de educación física manda a hacer una tarea escrita a sus estudiantes y cuando tú le dices, oye, ¿por qué no les dices a tus estudiantes que educación se tilda, que física también lleva tilde? Y la respuesta es, no, pues, ese es un asunto del profesor de lenguaje. Yo estoy en educación física. Es lo más grotesco, pero estoy seguro que ustedes en la secundaria, etcétera, tal vez vivieron algo semejante. Acá tenemos facultades de estanco. Hablamos mucho de interdisciplina, pero tenemos miedo en muchos aspectos en las universidades del contacto con otras ciencias, de pensar desde otra perspectiva. Y la tercera, que es a la que queremos apuntar, es una propuesta alternativa. Les insisto, no debe ser la que vicerrectorado con toda su orientación, la DGA, etcétera, quieren. No puede ser. Tiene que responder a la universidad, pero cambiando cosas. ¿Qué tanto cambiar? No es tan sencillo. Solo como chisme entre docentes. En algún momento yo sugerí que eliminemos las facultades y que tengamos áreas de saber y carreras para ver qué pasaba. La reacción imposibilita pensar en eso, ahorita, ¿sí? Porque era, no, es que mi facultad, etcétera. Cambio de determinadas carreras para que estén con más lógica en el campo epistemológico que les corresponde. Por ejemplo, turismo, que surgió además de la fusión de turismo agroecológico más el turismo cultural, ahora tenemos una sola carrera de turismo, está en ciencias agrícolas, cuando se trata de una actividad económico-administrativa.
debería estar en otro lado. Bueno, y así otras para no plantearles algunas que hemos tenido que discutir y a veces hasta considerar el ceder. Entonces, la pregunta es hacia dónde vamos y queremos ir, plantear, hacia una universidad que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, soberana, promoviendo la autonomía científica y tecnológica, pensamiento crítico, la revalorización del conocimiento y prácticas ancestrales. Ignacio Lacurría, ex rector de la Universidad Centroamericana, jesuita asesinado por los paramilitares, decía que el éxito de una universidad nuestra no está en copiar a Harvard ni a Oxford, sino que está en responder a la realidad, comprender la realidad y plantear por dónde transformarla. Ya no es la universidad que no piensa, es la universidad que piensa, pero además la universidad que se compromete, que se involucra. Para eso hemos dicho nosotros, hay que ir trabajando desde otro lado. Y trabajar incluso con un sentido de pluriversidad. Ustedes podrían decirme con toda razón, la palabra universidad ya significa esto, la universidad tiene que ser plural. Sin embargo, desde Boaventura, etc., se considera necesario el meter este calificativo para despertarnos de que precisamente esa pluralidad, esa ruptura con la lógica homogénea del saber, etcétera, tiene que darse. Con ustedes no tengo por qué explicar lo que es el diálogo de saberes, pero con otras facultades es palabra totalmente nueva. Y además tienen dificultades en momentos de aceptarlo. Entonces, el modelo educativo procura hacer algunas cosas muy rápido, que integre las tres funciones sustantivas. Es más, hemos dicho deberíamos meterle, no lo estamos haciendo, pero sí considerar como una potencial cuarta función de la universidad la gestión del conocimiento. ¿Sí? Pero quedémonos con docencia, vinculación, investigación. Integrarlas. Si aquí hay docentes que escriben y aquí hay gente que escribe cosas muy importantes, eso debería ser parte de la bibliografía y del material de docencia. Si hago docencia, tengo que estar trabajando investigación. Posiblemente en los primeros semestres investigación formativa, acercarles a los chicos a lo que es investigar. Pero luego investigación ya de un nivel más alto. Si hago vinculación, tengo que investigar. Esto no nos entendió ni siquiera en una discusión la gente del CES, porque dentro de las actividades de vinculación le quitan investigación. Les decíamos, pero si vas a hacer vinculación en un cantón que no conoces, lo mínimo que tienes que hacer es una microinvestigación para saber con quién vas a trabajar. Integrar las tres funciones, no tenerles nuevamente como asuntos estancos. Acá está el investigador, acá está el docente, etc. Otra cosa es que hay gente que tal vez en su carga horaria va a estar más como docente y otros van a tener horas para investigación, pero tiene que integrarse y enfocar eso en soluciones de los problemas del país, en qué es lo que podemos ir haciendo y transformar la universidad hacia una estructura modular. Ya vamos a conversar más adelante de eso. Entonces, planteamos, les decía, una visión nueva. Acá tal vez lo que más peso ha generado es esto de que lidera la educación pública adaptándose al rápido avance tecnológico global. No vamos a estar en contra de la alta tecnología, desde ya. Sería absurdo. Ya lo fue en el pasado. Cada tecnología genera cambios. Ustedes y sobre todo los filósofos sabrán bien que Sócrates, del cual no sabemos si aprendió a leer y escribir, tal vez esa es una de las razones por las que no escribió nada, pero además Sócrates estaba en contra de la escritura. ¿Sí?
Ya decía, esta tecnología, no usaba esa palabra, pero esta tecnología va a hacer que la gente pierda toda su capacidad de memoria, etcétera, etcétera. No vale que escriban. Ya sabemos inicios del capitalismo, gente que creía que la máquina era la culpable de la explotación, se lanzaba contra las máquinas, los ludistas. Hoy no vamos a caer en eso. Pero la tecnología, ¿para qué? La tecnología en manos de quién. Y entonces ahí viene el otro, como espacio equitativo para la construcción crítica plural del conocimiento, arte, cultura, integrando docencia, vinculación. Un colega de algunos de ustedes, Alejandro Moreano, a veces me acuerdo del Alejandro, él me dio economía política y se apoyaba en las novelas y en la literatura de cada periodo. Alguien podría decir, pero ¿me das economía o me das literatura? Esa es una visión intercultural. Y el arte, un elemento clave para aprender. Y lo utilizaba de una manera excelente el Alejandro. La misión entonces, ser una universidad pluridiversa, laica, democrática, etc. La diversidad todavía no está plenamente aceptada en nuestra universidad y esto también es una pena. Alguna persona en consejo directivo me reclamó, porque me invitaron en esa sesión, ¿por qué dábamos el 10% de cuota a los pueblos indígenas, a afros, negros, nacionalidades en condición de vulnerabilidad? Si la norma nacional dice que es entre el 5 y el 10, ¿y por qué nosotros damos el 10? Había una explicación tan simple como esta. Vea, si el censo dice que gente afroecuatoriana son alrededor del 10%, eso debería reflejarse en la universidad. ¿O no? Pero miren ustedes que no es tan sencillo. Por eso digo, con ustedes las cosas yo asumo que de cajón, por vicio profesional, si se quiere, la entienden mucho más fácil. La diversidad, laicismo, ¿sí? Entender el laicismo tampoco es fácil. Cuando estuve con cierta facultad les dije, bueno, entonces ustedes deberían pensar, si somos una universidad laica, en un estado laico, deberíamos pensar y repensar si seguimos haciendo el pase del niño. ¿Sí? Me saltaron, ¡ay, cuando hacen a Inti Raymi! ¿Sí? A ver, ¿Inti Raymi lo hacemos por cuestión cultural o lo hacemos por cuestión religiosa? ¿Alguien está promoviendo la religión del Dios Sol? Propiamente dicho, cuando se hace Inti Raymi en la universidad. Les insisto, la tradición pesa muchísimo. ¿Sí? Y que genere soluciones innovadoras a problemas nacionales, promoviendo la inclusión, interculturalidad e igualdad. Otra cosa que creo que no es necesario, pero si ustedes la quieren la conversamos, pero no creo que es mucho aquí, la necesidad de la interculturalidad como una riqueza del país. Pero ojo, el Banco Mundial inclusive nos habla de multiculturalidad, que significa, yo reconozco que aquí hay otras culturas, pero cada quien por separado. Las reservas indígenas de Estados Unidos son el ejemplo más brutal de interculturalidad. Tú allá en reserva, en zoológico, afuera, no. Y luego hay una interculturalidad que la vivimos nosotros todos los días, que es el encuentro de las culturas, pero esta interculturalidad puede ser de dos rangos, de dos signos. Una interculturalidad entre desiguales, que es la que hemos vivido, y es la que siempre busca que la cultura de uno se vuelve dominante sobre el otro, o una cultura entre iguales. La interculturalidad entre iguales es algo a construirse, ¿sí? Todavía no existe en el país, y que no depende solo de la educación, como muchas de las cosas que estamos hablando. Creemos que tiene que ser un modelo crítico, científico, liberador, con equidad de género,
Género es otra cosa que asusta todavía en la universidad. ¿Sí? Y que cuando escuchan que queremos aprovechar lo mejor de la pedagogía del feminismo, no poca gente nos dice, eso es ideología de género. No poca gente, compas. Y tenemos que decirles, la ideología de género no existe, ninguna universidad seria estudia ideología de género, toda universidad seria sí estudia enfoque de género, que es otra cosa. Derechos humanos e inclusión. También es un campo de batalla. En un país donde la anterior vicepresidenta llegó a decir, igual que Milei, que la educación no es un derecho humano, y donde derechos humanos te dicen que eres el vinculado al narcotráfico y por eso solo defiendes a los delincuentes y asesinos. Eso también fluye hacia acá. Universidad intercultural que fortalezca la plurinacionalidad, artículo 1 de la Constitución además, que planteemos el tema de los derechos de la naturaleza de manera seria. Nuestra vicerrectora hizo una propuesta que tenemos que ver cómo construir, pero les cuento. Hicimos con los chicos de nivelación una minga y la vicerrectora les planteó, ¿qué tal, chicos, si cada uno de ustedes organizamos aquí la siembra de árboles, cada uno de ustedes siembra un árbol típico de Quito dentro de la universidad y lo adopta y lo cuida? Oiga, los chicos se emocionaron. Es parte de la vivencia con la naturaleza. Interdependencia entre el ser humano y soberanía con soberanía epistemológica, gestión del conocimiento. Con estos elementos y otros más, bueno, y la internacionalización obligatoria, llegamos a algunas características más puntuales. Primera, la integración de las funciones que tiene que estar en todo. La universidad modular que ya vamos a ver. Y trabajar en torno a 12 problemas que ahora son 15 o 16. 15, ¿no? 15 macro problemas del Ecuador. Yo tendría que pensar en mi asignatura a cuál o a cuáles de estos puedo contribuir a resolver. Cuando hacemos investigación, ¿a cuál o cuáles podemos contribuir? No es la universidad la que va a resolver los problemas, eso está claro. Incluso educativamente, Paulo Freire nos diría que la educación no cambia al mundo, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Cómo contribuimos? ¿Cuántas propuestas de estas tenemos? ¿Cuántas propuestas de investigación tenemos sobre lo que está sucediendo realmente en nuestro país? A esto se planteó que se incluyan el tema de urbanización y patrimonio, el otro era energía y desarrollo, etc. Está bien. Hemos acogido esas ideas, por eso ya no son tan pocas. Entonces, ir a esto. Multi, inter, transdisciplina. No está en el modelo, pero les voy a plantear una visión personal. Primero, para que haya interdisciplina es necesario disciplinas fuertes. O si no, ¿inter qué? Digo, interdisciplina, tiene que haber disciplinas. No significa anularlas, pero sí significa trabajarlas. Esto dentro de un ambiente de interdisciplina. Podríamos también, de hecho, tenemos la multidisciplina. Con la multidisciplina podemos sacar el típico documento en que sobre un tema hablan distintos científicos de distintas áreas exclusivamente desde su área y sin contactarse. Ejemplo, el arte colonial en Quito. Entonces, claro, el historiador dice lo suyo, el químico sobre las fórmulas usadas lo suyo, el análisis artístico lo suyo, etc. Pero la interdisciplina es ya cruzar, trabajar juntos sobre eso. Y entonces el historiador tiene que ver con la química, sí, porque nos va a poder decir históricamente de dónde salieron
esos químicos que se utilizó. ¿Y por qué tal color? Ya entramos al arte. ¿Era el promovido en la época o no? Etcétera, etcétera. Transdisciplina para mí es otra cosa. Transdisciplina para mí, les digo porque hay distintas visiones, muy distintas. Es cuando ya a partir de las disciplinas, etcétera, construimos una disciplina nueva. Pasamos a otro nivel. Pero todo eso deberíamos estar haciendo en la universidad y con vigor, articulando los planes curriculares, integrando las cosas concretas, haciendo gestión del conocimiento. Propaganda. Queremos, por los 200 años de la universidad, dar paso al canal universitario. Digital. Ojalá consigamos más bien soportes externos para poder tener un canal con todas las de ley. ¿Sí? Pero parte del esfuerzo de ese canal tiene que ser difusión de la ciencia. Debe ser tener expositores universitarios o que den clase o que hagan debates, podcasts, etcétera, difundiendo una visión científica frente a todas las barbaridades que escuchamos todo el tiempo. Tendremos que hacer un plan de transición para ir construyendo esto, para que las áreas de conocimiento tengan un peso importante. Entonces las facultades afines tendrán que integrarse, sentarse juntas y pensar un montón de cosas. Generar en realidad un departamento, las facultades y carreras, los centros e institutos. Aquí también dejar claridad. Los institutos bajo dirección de Vicerrectorado de Investigación, porque deben estar con centro en la investigación. Los centros, como los centros de ciencias básicas, química, etcétera, pensarlos más bien desde lo académico, porque es lo que están haciendo. Los centros de ciencias básicas hacen el trabajo en los laboratorios. Entonces, que tengamos un pequeño cambio estructural ahí, pero que más que de estructura quisiéramos que sea de pensamiento. Y luego tendríamos que reorientar. Empezamos con los compañeros. Este sería el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, con 10 carreras, por lo pronto. ¿Sí? Pueden ir generándose nuevas. Pero veamos cómo ligamos. Hoy en jurisprudencia, por ejemplo, ya se habla del pluralismo jurídico, que significa legislación con antropología y con historia. Entonces, vale la pena que se junten. Vale la pena que los compañeros antropólogos, ya le decía yo al decano un día de estos, de pedir que me pasen acá a la carrera de antropología, acordarme lo que aprendí. Pero vale la pena, si es que me reciben, el Omar dice que no. Pero vale la pena esa relación, y esa es la intención, y eso hacerlo por cada área, ¿no? Con dificultades. Por ahí hay alguna que nosotros planteamos que no va a ejecutarse. Y que el nivel de posgrado, entonces, también irlo reconstruyendo. Uno de los elementos que va a pasar en el nivel de posgrado, que se está trabajando ya con fuerza, son los posgrados a distancia. ¿Sí? Que significa una organización distinta y un trabajo distinto. Necesitamos profesores, autores de los textos, de las guías de trabajo, etcétera, profesores, tutores que van a ser los que van a aplicar esto. Es diferente. Pero tenemos que ir a eso. Y aquí, además, voy a usar un término que algunos de ustedes, igual que yo, no quisiéramos usarlo. Pero tenemos que hacer maestrías que sean competitivas en el mercado académico. El problema muchas veces de nuestras maestrías, tenemos maestrías que no han llegado a abrirse por el costo. ¿Sí? Y si me van a dar, les cuento una en educación, que era una maravilla, de las cosas que uno debería guardar, pero no lo guardé. La propaganda era, en realidad,
Usted en menos de un año saca el título. Le recomendamos que asista a todas las clases virtuales que se va a dar los sábados y domingos. No es obligatorio, pero sería bueno para su formación, etcétera. O sea, y baratísima. Claro, ¿por qué tan barata? Porque no necesitan más profesores, ¿no? Por último, el que grabó un video lo grabó para varias maestrías. Pero entre esa y la de la central, que exigía esfuerzo, que exigía presencialidad, que sí había que leer y estudiar, y que además era más cara, ponemos las dos en la balanza, el grueso de la gente se iba por la primera. Nosotros nos quedamos sin estudiantes, no se abrió la maestría. Como digo, es desagradable hablar en términos de mercado cuando estamos hablando de educación, pero a veces para que nos ayude. Lo pedagógico. El planteamiento general entonces es que oriente los procesos de enseñanza, aprendizaje. Pero nos falta una lámina. Bueno, nos falta una o me salté. La estructura modular. O sea, lo que estamos planteando es que todos los estudiantes que entran deben tener unas asignaturas que son comunes, que podría incluso generar que estudiantes que van a tomar distintas carreras estén juntos en el aula y se vayan conociendo y la interdisciplina se vaya corporizando. Asignaturas comunes como ¿qué? Matemáticas. Ustedes como yo seguramente tendrán odio cuando el estudiante dice, es que yo no sé matemáticas porque soy sociales. ¿Sí? La lógica matemática es la misma lógica de pensar. Si quieres desarrollar pensamiento, la lógica matemática nos ayuda. Pero además no voy a entender el problema de los impuestos, no voy a entender nada si no sé las bases matemáticas. Tenemos que meter eso. Lectura y escritura. Uno de los mayores problemas que tenemos con los chicos que entran es que están cercanos a veces a ser analfabetos funcionales. Conocen la mecánica de la lectura, pero no entienden lo que leen. Y en esto, una cosa que también a veces lo he dicho, ¿no? Existen, miren, estudios frente a esto. Los chicos leen o no leen. Y entonces en la universidad ustedes van a escuchar a mucha gente decir, los chicos no leen. Hay estudios en edad universitaria, no en el Ecuador. Si se le ocurre a alguien aquí hacerlo, genial. Para medir cuántas palabras lee un estudiante universitario en Twitter, Facebook, ahora tal vez añadirle el TikTok. Y resulta que al mes leen más palabras que las que conforman el Quijote completo. O sea que sí están leyendo. Yo a mis estudiantes les digo eso, vean, ustedes leen un montón. Lo que pasa es que técnicamente leen lo que se llama pendejadas. ¿Sí? No es que no leen, es que leen. Y de lo que leen, ¿cuánto entienden? Lectura y escritura, sobre todo lectura. Ojalá hay una clasificación de los 7 niveles de la lectura, ojalá la alcance. Epistemología de la ciencia también queremos dar ahí. La semana pasada en un curso de epistemología les reiteré una pregunta a compañeros de las áreas de las llamadas ciencias duras. A ver, díganme, ¿la matemática es ciencia, es técnica, es un arte, es una narración? ¿Qué es? La mayoría no tenía idea. Así para dar una respuesta afirmada, argumentada, no. Pero si no tienen epistemología de la ciencia, no tienen una base sustancial para comprender en qué se van a meter. Y ahí vamos a tener proceso de transición, otra discusión. ¿Cómo compartir con los compañeros que las ciencias sociales no son blandas y las otras son duras? ¿Cómo evitar ese tipo de clasificaciones que en última resultan discriminatorias? Luego, ya mezclado, ¿no es cierto?, las asignaturas propiamente de la profesión que escogieron con asignaturas comunes en el área de conocimiento. Entonces, están en las ingenierías, física estudian en un montón,
pueden nuevamente juntarse, etcétera, y trabajar con los mismos principios, con los mismos contenidos. La carrera de pedagogía en la historia y las ciencias sociales. Algún rato será bueno que junto con la carrera de historia nos juntemos a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo nos podemos aportar unos a otros, y perspectivas históricas, etc. La estructura modular, entonces, lo que pretende es que los estudiantes tengan inclusive un poquito más de libertad, de dónde acuden, etcétera, pero que trabajemos de una manera más acelerada. Hay distintas formas, como en todo, ya ven, de entender la universidad modular. Algunas la entienden como trabajar en módulos, la asignatura, tal y como lo hacemos en maestrías. En maestría decimos el módulo sobre TAG. Es una tendencia que no ha tenido mucho éxito. Una más interesante es la de Xochimilco en México, que en cambio tiene que ver con los módulos trabajando en torno a los problemas de la sociedad y de la sociedad local. Y organizamos el aprendizaje en torno a eso. En la central lo tuvimos, creo yo, en los años 70, en gran medida con el esfuerzo del TISDIC, de un taller en arquitectura. Sí. Loja, la nacional, intentó aplicar lo de Xochimilco. Comenzaron bien. Después debilitaron. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque exigía esfuerzo, exigía compromiso. Y entonces la dejaron. La nuestra es la versión intermedia, porque finalmente pensamos que tenemos que trabajar en torno a los problemas nacionales. En cuanto al modelo pedagógico, entonces, claro, un modelo basado en procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva crítica, humanista, situada. Crítica, pensamiento crítico, etc. No sé si les ha pasado a ustedes, nuestros chicos, a veces cuando se les pregunta qué es pensamiento crítico, confunden bastante el ser crítico con el ser criticón. El que critica todo aunque no tenga argumentos. Pensamiento crítico es llegar a tener una posición propia, pero argumentada, etcétera, basada en la ciencia, en lo posible. Porque una teoría científica se apoya en lo que la ciencia ya nos entrega. Una nueva teoría científica permite aquello que dijo Newton, Einstein, Stephen Hawking, estar parados en hombros de gigantes. Si estoy parado sobre el conocimiento que todos estos gigantes han dado, estoy en los hombros de un gigante, evidentemente tengo la posibilidad de mirar más lejos. Y que ese sea mi aporte. Que sea humanista, con ustedes eso creo que es elemental decirlo, y que sea situada. No la teoría en abstracto, sino situada. Ubicando el contexto, etc. La mejor educación es la que se da en el contexto del estudiante. También puede ser contextos anteriores. Un tema, por ejemplo, que en historia a veces vuelve loco, ¿no? Y a los estudiantes también. Preguntarles, bueno, ¿y cuál mismo era entonces el modo de producción del Imperio Inca? Para empezar, no es ninguno de los europeos. ¿Cuál era? ¿Cómo entender? ¿Cómo aplicar? Pongámosle en momentos actuales. Y entonces, ¿cuál es el modelo de acumulación que opera en el Ecuador en este momento? No es la teoría a secas, es la teoría en el contexto específico. Bueno, hay un planteamiento general y trabajar en relación críticamente a los modelos que existen. Básicamente usamos experiencias de Occidente. En educación hay una subdisciplina que se llama educación comparada, que nos permite en realidad decir, a ver, ¿cómo es mi educación y cómo es la de Finlandia, que por algún tiempo dijeron que era la mejor del mundo? Si es que copiamos, no nos sirve. Porque la educación de Estados Unidos para Estados Unidos, la de Cuba es para Cuba, la de Finlandia es para Finlandia, y etc. La nuestra tiene que ser
para nosotros, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra concepción. La educación comparada nos sirve para aprender de experiencias ajenas y ver qué es lo que podemos usar y qué es lo que no podemos usar, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Sin embargo, de eso, básicamente, desde Occidente nos llegan algunos elementos. Un modelo sistémico, constructivista, para mí el superior, el histórico-cultural, lo que aporta el feminismo, el pensamiento complejo o dialéctico, que hay que decirlo así, el conectivismo que algunos le separan, aunque el creador del modelo conectivista en última instancia dice que es el constructivismo, pero con toda la carga o todo el empleo de las TICs, de los instrumentos virtuales. Pero aquí hay muchas cosas que nos dicen, y también nuestro propio pasado. No podemos negarnos a pensar, por ejemplo, en el summa causa. Aquí una disputa, seguro les pasaría a ustedes también. Lamentablemente el summa causa en gran medida pasó a ser un elemento discursivo, no un elemento de búsqueda. Y por tanto, en la política ecuatoriana, hay gente que dice, yo no quiero el summa causa y porque eso es correísta. No, el summa causa ya existe mucho antes que el correísmo. Y es eso a lo que apuntamos. Pero sí tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del vivir o el convivir bien. Los taitas dicen la traducción real no es el buen vivir, es el buen convivir entre nosotros y con la naturaleza. ¿Podemos trabajar para eso? Sí, no, etc. Freire, lo habrán escuchado mucho a pesar de no ser educadores. Quiero referirme a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Mucho más avanzado que Bolívar en muchas cosas. Simón Rodríguez, por ejemplo, escribe una carta de amigo al Colegio Latacunga cuando pasó por aquí, huyendo de Bolivia, donde casi le matan, casi le queman, porque ya hizo escuelas mixtas, hombres y mujeres juntos en 1830, ya hizo escuelas donde estaban los blanquitos, los negritos y los indiecitos, decía que a los que hay que dar prioridades a los indígenas porque les hemos quitado todo, ya hizo escuela que trataba de combinar teoría y práctica, lo manual. Entonces los hijos de los criollos no debían pues aprender a arreglar una silla, para eso tenían trabajadores y de tales. Por tanto, Simón Rodríguez casi lo queman en Bolivia. Y no pasó por Latacunga. Si pueden algún rato leanle esa carta, es fenomenal. Pero hay una frase potentísima que decía que las nuevas repúblicas no pueden copiar a Europa. Y concluye, si copiamos, erramos. Si copiamos, nos equivocamos. Tenemos que responder a lo que somos. Tenemos que hacer algo distinto. Y en esa mirada estamos. Esto, claro, tiene que ver con teorías del conocimiento, etc. Ciencia, arte y recreación. ¿Cómo metemos ciencia y arte? ¿Cómo hacemos que nuestros chicos se enriquezcan con el bagaje artístico? No importa qué disciplina estudien, así sea mecánica cuántica, mejor se aprenden del arte. Y el punto de la recreación. Personalmente conozco un solo país que en su constitución habla del derecho a la educación y recreación. Porque recreación, incluso lingüísticamente, es recrearse, volver uno mismo a crearse. Claro, puede ser para abajo o para arriba, como lo entiendas. Pero ¿cómo usamos el tiempo libre? ¿Cómo es que hacemos recreación nosotros? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para otra vez insistir que hay tradiciones que hay que romper, entre que un joven le diga a otro, ve, vamos a conversar de estos temas, etcétera, y nos tomamos unas cervecitas para acompañar la conversa, a decir de entrada, ve, vamos a chumarnos?
¿Cuál es la recreación que nos interesa? Y no estamos cayendo en términos moralistas. Método científico, pero con diálogo de saberes. Método científico, pero asumiendo que hay conocimiento comprobado, sistematizado de parte de los pueblos indígenas que no podemos desechar. Enfoques del modelo. Entonces, cogemos psicología, didáctica para el aprendizaje, educación para la complejidad. Hay aquí quienes les gusta mucho Moran, yo prefiero en realidad decir, o tomarlo desde lo dialéctico, sistémico, la pedagogía feminista. El feminismo, ustedes saben bien que ha aportado un montón a las ciencias sociales y ha aportado también a la educación. Entre otras cosas, ¿qué? En la búsqueda de generar condiciones en las que ya no haya inequidad. De paso, a los que creen que las chicas son menos que los chicos, que no sé qué, no sé cuánto. Internacionalmente hay una oleada de que los mejores egresados ahora son mayoritariamente mujeres. ¿Sí? Así de simple, concreto. Luego, esto nos debe dar una posición crítica hasta a la pedagogía por competencias, que es la que más suena en el mundo universitario, lamentablemente. ¿Por qué es la que más suena? Porque es la que está ligada al neoliberalismo y etcétera, etcétera. Y al Plan Bolonia, que nos llegó a América Latina a través del proyecto Tuning. Hasta el título es insultante. Proyecto Tuning. Ustedes latinoamericanos tienen que entonarse con los que los europeos hicieron. No tienen que pensar. Simplemente entonarse con el otro. La central ya no habla hace ratos de competencias. Esto no es logro nuestro. No es nuestro. ¿Cuál es la diferencia? Aunque el otro día me dijeron ya cambia de ejemplo, pero creo que sigue siendo útil entre lo uno y lo otro. Una competencia educativa, que no significa competir entre la gente, sino una competencia, adquirir una competencia educativa bien estructurada, podría ser: el estudiante aprenderá a hacer hamburguesas rápidamente y a gusto del cliente, manteniendo siempre un buen estado de ánimo. ¿Sí? Primero, esto está ligado a los términos de referencia de una actividad laboral específica. Tiene los componentes de una competencia. Tiene el quehacer, el nivel de logro alcanzable, tiene lo actitudinal. Está bien construido. Pero este chico que aprendió a hacer hamburguesas muy bien, no puede irse ni al restaurante francés, ni al restaurante chino, ni a Santa Clara a trabajar porque no sabe más. La diferencia está en ¿qué? En trabajar por capacidades. ¿Qué capacidades? Esencialmente las que el compañero Vygotsky, histórico-cultural, nos va a decir. Estas son las que diferencian al ser humano de los animales. ¿Sí? Una capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, controlar los instintos. Los animales no pueden, o mínimamente, nosotros plenamente. ¿Sí? Necesito vivir, para eso necesito comer, y sin embargo hacemos dieta por belleza o por salud, hacemos ayunos por razones religiosas, hacemos huelgas de hambre de las de verdad, incluso hasta la muerte. Somos capaces muchas veces, padres de familia, etcétera, o bomberos, de que sabiendo que van a morir, prefieren morir y dar la vida a favor de otro. En ese sentido, miren ustedes, todos esos que trabajan en el cuidado, en la salud, etcétera, dentro del genocidio de Gaza, están contra su instinto de supervivencia. ¿Sí? Y hasta el instinto sexual somos capaces de controlarlo. No deberías grabar esto, pero yo a mis chicos les digo a veces, la prueba primera de que somos capaces de controlar ese instinto es cuando decimos, ¿sabes qué? Ahorita no, pero que tengo examen, pero veámonos a las 6 de la tarde, ¿no? Controlamos los instintos. Pero además proyectamos, planificamos, analizamos el contexto, etcétera, etcétera. Un montón de capacidades. Es en torno a esas capacidades que tenemos que trabajar. Y entonces, para volver al ejemplo que
que ya debo cambiar. Piensen ustedes, todos hemos de haber visto un pedazo por lo menos de MasterChef. Y resulta que la persona que sigue el curso, llamémosle así, de MasterChef, sale en condiciones de inventarse nuevas mezclas de alimentos, de hacer alimentos de manera distinta, etc. Es decir, desarrolló capacidades, no competencias. La competencia es parcial. En el discurso internacional por Bolonia todavía se habla mucho de competencias. Nosotros queremos ser críticos frente a eso y desarrollar lo que algunos llaman las habilidades blandas. ¿Cómo en mi asignatura, por ejemplo, yo contribuyo a que mis estudiantes desarrollen la más fácil tal vez, la habilidad comunicativa? Entonces, si hago que los chicos presenten un trabajo, mi obligación como docente es también decirle, tu presentación tuvo estos puntos positivos y tu presentación tuvo estos puntos equivocados. Tu forma de usar el Infocus no es la adecuada, etcétera, etcétera, para que se vaya desarrollando. Eso nos genera unas características asimismo que creemos que van a ser positivas. La última es esta. La Universidad Central en el vicerrectorado está trabajando una política de inteligencia artificial. Va a ser, si no la primera, una de las primeras universidades en América Latina que va a tener esa política. En ello, insistimos mucho, y espero que el equipo que esté trabajando, creo que sí comparte esto. Inteligencia artificial sí, pero bajo una perspectiva ética primero. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial exclusivamente es una herramienta. Y yo puedo utilizar la herramienta para distintas cosas. Usos de la inteligencia artificial para afinar los bombardeos en Gaza. Esperemos que haya otros usos más positivos. Lo mismo tiene que estar bajo la pedagogía. Una visión pedagógica, una visión educativa de qué quiero hacer. Y entonces gana sentido cuándo y para qué voy a usar la inteligencia artificial. Si sobredimensionamos la tecnología, cometemos grandes errores. Muchos de nosotros, tal vez la mayoría, vivimos el cambio entre la presencialidad y la virtualidad en la pandemia. ¿A quién le hizo mejor profesor el Infocus? ¿A quién le hizo mejor profesor el Internet? El instrumento no nos transforma como docentes. Somos nosotros los que debemos tener control en el uso del instrumento. Y tendría que ser así. Hay dificultades. Ahora ya el compilatio hasta nos dice qué posibilidades de uso de inteligencia artificial hay en el artículo, en la tesis. Hasta donde sabemos, eso no sirve para nada. Personalmente hice un ejercicio en uno de los servicios pagados de detección. Metí Educación y lucha de clases de Aníbal Ponce, escrito antes de que exista Internet. Y me resultó que el Aníbal Ponce había sacado de inteligencia artificial cerca del 90%. No sirve. No hay todavía posibilidad. Éticamente lo que corresponde es algo que ya algunas revistas están haciendo. El autor del artículo declara: yo no usé inteligencia artificial para este artículo. Yo utilicé inteligencia artificial para buscar bibliografía actualizada, para corrección de estilo, para tal cosa. Pero es una declaración ética en realidad. No está en números. La coincidencia del URCON o del compilatio es otra cosa. Y ustedes saben bien, es coincidencia. De modo que a veces te detecta hasta en el trabajo de graduación, que a veces le llamamos todavía tesis, en el trabajo de graduación te detecta como coincidencia hasta el agradecimiento y la dedicatoria, o las páginas comunes. Uno tiene que estar desconectando eso para que el porcentaje sea más real, más ajustado. Ese sí funciona, pero el otro no. Entonces, inteligencia artificial, sí, pero veamos cómo, para qué, midamos.
Un ejemplo importante es cómo en Europa ahora se está prohibiendo las pantallas en educación por lo menos hasta los 12 años. Laptops, celulares, todo eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay un montón de evidencias científicas, estudios científicos que demuestran que están dañando las capacidades mentales, que están incluso produciendo cierta alteración en el funcionamiento cerebral. La herramienta está cambiando el cerebro. Y entonces decidieron eso. Y cuando la ministra de Educación de Suecia, que era el país o uno de los países más desarrollados en el uso de todos estos instrumentos, dijo: volvemos al libro de texto impreso, por estudiante y por asignatura, los maestros se pusieron de pie a aplaudirle. En España, ¿qué ha pasado después en los sitios donde ya tomaron esta medida e hicieron un examen? Que los profesores dicen: vea, los chicos han vuelto a sonreír, han vuelto a jugar entre ellos. Ahora trabajan de una manera distinta. Estas tecnologías, todos lo sabemos, tienen grandes posibilidades y potencialidades, pero también tienen grandes riesgos. Debemos saber manejarlas, cuidarlas. Bueno, esto más o menos ya hemos ido hablando. Bueno, exige un nuevo rol del profesorado, ¿no es cierto? Retomando de la otra. Hay 4 roles fundamentales, porque hay 4 teorías fundamentales de la psicología del aprendizaje: conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, histórico-cultural, que se traducen en 4 modelos educativos fundamentales: la escuela tradicional, la escuela activa, la escuela constructivista y la escuela histórico-cultural. Cada una tiene una forma de ser del docente. El conductismo es el docente dictador. Verán que todavía a veces usamos ese término incluso. ¿Qué vas a hacer ahorita? Voy a dictar clase. Sí. Y el dictar clase era literalmente eso, dictar el texto. Pero además el docente es dictador porque cree que él tiene toda la verdad, que los estudiantes son pantallas en blanco, etc. Y entonces nadie me puede discutir. El otro es un docente motivador, el del cognoscitivismo ligado a la escuela activa. Piensa mucho que con pensamiento positivo se resuelven las cosas y tengo que educar para que el chico tenga entonces un desarrollo emocional que le permita tener siempre pensamiento positivo. E incluso con aquello que genera más bien depresión, el creer y decirle al chico que está obligado a estar feliz los 7 días del año, las 24 horas. 7 días de la semana, perdón, las 24 horas. El efecto psicológico es el contrario. El constructivista genera un profesor facilitador. Aquí hay un error muy común, sobre todo en los padres de familia y en los propios chicos, creer que facilitador significa que me hace fácil. Todas las corrientes dicen: para aprender se necesita esfuerzo. Así aprendimos a caminar, a montar bicicleta, a nadar, con esfuerzo. Así aprenden los jóvenes a pasar de un nivel del videojuego, con esfuerzo. Todo aprendizaje requiere esfuerzo. ¿Sí? Es maestro facilitador en términos de posibilitar una experiencia de aprendizaje. Y entonces yo planifico un taller pedagógico, planifico cosas de esa naturaleza. Y el otro, en cambio, el histórico-cultural, es el profesor mediador, que sirve de puente entre el conocimiento actual y el conocimiento científico que queremos que alcance, que sirve de puente absoluto entre la zona de desarrollo real que ya tiene el joven con la zona de desarrollo próximo que queremos que alcance, en mirada a una zona de desarrollo potencial que es el máximo. Aquí un ejemplo del deporte. A mí me encanta cuando al entrenador les dicen el profe, ¿no? También.
Y saben decir, es que el profe me vio jugando en el barrio y me dijo que yo tenía potencial para ser de la selección de fútbol. Pero ahorita lo que me está enseñando es cómo cobrar bien los tiros libres. Mi zona de desarrollo real hago estas cosas bien, etc. Mi de zona de desarrollo próximo voy a hacer tiros libres, entre comillas, perfectos. Pero sigo con la mirada en lo potencial. Quiero llegar a la selección. ¿Cómo tienen que ser nuestros chicos? ¿Cómo están ahorita? Ya sabemos, vienen con muchas debilidades de la secundaria, del bachillerato. Esa es su zona de desarrollo real. ¿Cómo construimos entonces las condiciones, etcétera, y somos el puente para que lleguen al punto en el que, digamos, cumple con el perfil de salida de la carrera? Para terminar, claro, hay que seguir rediscutiendo cosas nacionales, incluso como la autonomía, la estructura, que la educación superior sea un punto de práctica de libertad. En el Manifiesto de Córdoba del 18 dirán que las libertades, que los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan y que nos permiten entonces ir a una universidad transformadora, etc. Ese es, en síntesis, compas, el modelo pedagógico que lo hemos ido construyendo colectivamente en reuniones con personas como ustedes, etc. Dado que hasta aquí me sé la lección, por favor, ahora les toca a ustedes. Muchas gracias, Edgar. Entonces, abrimos el espacio de preguntas y inquietudes respecto de la presentación en cuanto al modelo educativo y modelo pedagógico de la universidad. Está en discusión. Todavía no está el nivel institucional de aprobación. Empezamos ya. Es probable que la próxima semana ya se discuta en la comisión académica del HCU para que luego pase al HCU. Bien. Vamos a ver cómo nos va. Bien. Entonces, preguntas, observaciones. O sea, en principio lo que se ha presentado, digamos, yo no tendría mayores dudas ni cuestionamientos a lo que se ha presentado, ¿no? Sin embargo, tengo una pregunta más bien concreta, digamos, ¿qué medidas se están implementando o se van a implementar de manera concreta para llevar a cabo este modelo? Ejemplo, en esta facultad tenemos varias carreras y si seguimos ese modelo que ustedes señalan, sería interesante, por ejemplo, tener una especie de, digamos, de sinergia de actividades coordinadas entre las diferentes carreras, que no funcionen, como tú señalabas, como un compartimento estanco, ¿no es cierto? Ejemplo, un profesor o dos profesores o un cuerpo de profesores que dicten historia de América Latina o formación social de América Latina para todas las 5 carreras, ¿no? Una especie de tronco común que ya está. Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones concretas, hasta cuándo tienen pensado implementar este plan? ¿Hay algo más sobre eso? Súper chévere. Yo decía, tenemos que hacer un plan de transición, indudablemente. Y ya no estás con eso, ¿no? Estoy dando la espalda. No importa. Perdón. Un plan de transición. En ese plan dar algunas guías, pero, por ejemplo, ese diálogo entre las carreras internas de la facultad, en realidad, en gran medida va a depender del trabajo interno de la facultad. El diálogo con otras carreras del área de conocimiento, sí, y la posibilidad que tiene que irse abriendo de que ustedes dialoguen con otra gente de otras facultades, tendrá que ser a través de eventos generales y de los procesos de investigación inicialmente. Entonces, tenemos unas ideas de cómo el proceso de transición puede irse dando, pero parte va a caer en responsabilidad de las carreras. Te digo, a veces en la DGA tenemos que atender un montón de cosas que debieron haber sido resueltas en las carreras. Y también es eso, ¿no? O no se conoce, hay cambio de funcionarios, de compañeros directores, que todavía no conocen la normativa, etc. Acá necesitamos eso y necesitamos otra cosa.
un plan de capacitación para entender mucho de esto. Ya les ponía yo el ejemplo, feminismo. Para ustedes fácil comprender, para otra gente muy difícil, dentro de la universidad. Y tendremos que discutir. Inclusión, multiculturalidad, etc. Entonces, muchas de las cosas que estamos diciendo son imposibles si no hay un buen plan, más que de capacitación, de formación, para que nuestros docentes alcancen otro nivel. Panchito, te piden atrás. A ver, yo también estudié no en esta, sino también en una universidad pública. Y allí teníamos la posibilidad, en mi universidad, de tomar al menos 6 materias en otras carreras e incluso en otras facultades, ¿no? Justo para fomentar esto de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad. Y nunca he entendido por qué, 20 y tantos años después, ya con internet de fibra óptica, ¿por qué es tan difícil hacer esto mismo en la Universidad Central? ¿Por qué y cómo pensamos acercarnos a esto si estamos condenando a nuestros estudiantes a que se queden en nuestros respectivos guetos? A ver, Alexander, Soledad, Más bien de una vez, o sea... Ya, ok. Gracias. Justamente yo, digamos, especificando un poquito la pregunta también que hace Omar, ustedes plantean, digamos, esto es un proceso, digamos, es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo siempre, incluso nuestros diseños lo han intentado con anterioridad, pero aquí, digamos, si bien hay un montón de cosas en las que estoy de acuerdo, se resuelven en la carrera, en los rediseños, en cómo se piensan las cosas, también nos hemos enfrentado a perdone que use esta expresión, tirarse la pelota entre DGA y de TICS. Y hay un montón de cosas que aquí no hemos podido resolver porque en un lado nos dicen, no, pero es que de TICS no deja, y después de TICS dicen, no, pero es que hasta que a mí DGA no me apruebe. Y entonces, cosas muy simples, cosas muy sencillas, como que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pasa a mí. Yo doy una asignatura aquí que se llama Análisis y Procesamiento de Datos Cuantitativos y Cualitativos, porque mi formación converge en esos dos. Pero puede ser que sea una materia en la que la parte cuantitativa la de un docente y la parte cualitativa la de otro, que además justo ayudaría a integrar y todo esto. Y llevamos años intentando que aquí se nos apruebe que las horas, la asignación de horas, todo eso, ¿no? Que termina siendo una cosa que se puede resolver literalmente en la programación del CIU, pero no hay cómo. Entonces, sí sería importante entender cuál es el plan también de este modelo pedagógico en su implementación en las cosas prácticas, por ejemplo, en la interacción entre esas instancias, ¿no? Como de TICS y de GEA. Eso, muchas gracias. Las dos. A ver, primero, aunque las dos tienen. Tenemos una universidad súper compleja. Y yo quisiera pasar más tiempo en estas cosas que haciendo tramitología. Sí. Y soy director académico. Y tengo que gastar un montón de horas para que se pague a los docentes de nivelación. Sí. Con los menores meses de retraso posibles, pero con retraso, etcétera. Entonces tú dices que a veces no nos entendemos de GA y de TICS, casi siempre sí nos entendemos felizmente ahora, hasta entre directores. Pero hay cuestiones que están en la normativa o cuestiones que están en la parte administrativa que nos interviene o cuestiones que vienen de Contraloría que se meten en lo académico que no debería meterse. El mundo universitario de esta universidad es increíblemente complejo y hay quienes lo hacen más complejo todavía, sin duda alguna. A ver, como chisme para que vean, solo uno de los líos. Ustedes saben que los exámenes complexivos se hacen en las hojas, tiene que pasarse en DGA por el sistema, etc. ¿Qué pasa si se nos daña el sistema? Fregados. Queremos comprar uno nuevo. Y aquí sí, ya viene la parte de la brujería.
teníamos la proforma, teníamos todo hecho. Y en financiero nos dijeron es que está mal porque nosotros trabajamos por tres decimales. Y por tanto la máquina hace el ajuste. Y lo que ustedes tienen aquí con 0,0, la máquina lo entiende como 0,1, falta 1 centavo. Les decía, vean, no tengo problema, les doy 5, 10 centavos también, ya, cubro el centavo. Por ese problema matemático que no entiendo, por qué la máquina el 0,0 le convierte en 0,01, y, no, en 0,09, y eso se convierte en 0,1, hasta ahora no podemos hacer esa adquisición. Y son meses, compas, en enfrentar estas cosas. ¿Podríamos tener 2 docentes en una misma asignatura? Yo te diría, académicamente tiene sentido o puede tener en muchos casos. Administrativamente ahorita no podemos. Tiene que ser parte de la transición y lo mismo es lo que tú dices. Empezamos a tener estas asignaturas comunes, las básicas, las otras comunes por área, que ojalá nos permitan que efectivamente los chicos se conozcan por lo menos con los de otras asignaturas, de otras facultades o de otras carreras, pero todavía no estamos en condiciones de hacer lo que tú planteas. Es que hay muchas cosas que la reacción fue de tal grado que en 2 o 3 cosas dijimos, si esto va así, entra al HCU, así el modelo no se aprueba. Con ideas como la de ustedes, ahorita metemos en el modelo, no se aprueba. Tenemos que meterle en el plan de transición. Ir construyendo eso. Decíamos nosotros, ¿por qué no tener las asignaturas optativas? Y dentro de las optativas, por ejemplo, arte. Y para los de ingenierías, algo de sociales, optativas. Hay facultades, decanatos bien complicados. Cuando yo fui a una casi me ahorcan para empezar porque soy anti-extractivista. Entonces nos dijeron, es que ustedes están contra las empresas. Otra persona nos acusó de anticapitalistas, bonita acusación. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Ni siquiera eso. Ideología de género. O sea, hay un montón de cosas súper complicadas. Todos estos diálogos nos han permitido ir ganando. Por eso yo decía, por lo menos ya la gente comenzó a discutir para qué existe la central y cómo debería ser. Pero el plan de transición tiene que apuntar más allá de lo que digamos en el modelo. O sea, el modelo nos da la base para eso. ¿En qué periodo? Ya es bastante complejo plantearlo ahorita. Por supuesto, esperamos que sea lo más rápido. Lo más rápido. No sé si... ¿Alguien más? Soledad, Gabriela, Tomás, y ahí se lo... Y ahí me voy. Ah, ya, gracias. A ver. Sí, tanto en la conferencia de ayer de planificación como en esta, sí me sorprende que ustedes digan que muchas cosas dependen de la facultad. Y quisiera saber si eso está de alguna manera normado, porque tú dijiste que podríamos comenzar en nuestra facultad a hacer por ejemplo, una cuestión interdisciplinaria. Ayer, por ejemplo, nos dijeron que en nuestra facultad podríamos hacer una planificación en donde se tome en cuenta a los profesores que investigan, por ejemplo, y se les dé esas horas, y a los profesores que dan más docencia y se les da esas horas. O sea, como que los dos hablan de una planificación o una institución que estaría abierta a eso. Sin embargo, están otras, como lógicamente talento humano, todo el aparato. La estructura. La estructura administrativa que nos impide eso. Entonces, no sé si es que esto se va a normar, si es que en ese plan de transición, si es que va a estar escrito en alguna parte. Eso solicitaría yo, que de alguna manera se logre entrar al aparato administrativo a través de la norma, para que entonces sí pueda ser posible que nosotros como facultad innovemos. Eso. Esa es una sugerencia. Tuvieron conferencias ayer. Gabriela. Yo tengo algunas preguntas también específicas. La una es cómo se está pensando
tal vez lo dijiste y me perdí, ¿cómo se está pensando la relación entre el área y la facultad? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cuál sería el rol de la nivelación? No sé si se ha pensado en eso. ¿Cuál sería el rol de la nivelación dentro de este nuevo modelo pedagógico? Un poco porque nosotros aquí, entre algunos técnicos docentes más comprometidos, nos hemos conversado mucho sobre esto y tenemos muchas ideas, pero varias de las ideas tienen más relación a cómo fortalecer las capacidades de los estudiantes para entrar a esta facultad con los retos que eso tiene específicamente en las ciencias sociales. Lo otro es más bien como una opinión. Yo estoy bastante de acuerdo en que haya una relación con las problemáticas sociales del Ecuador, y también creo que debería haber como una mirada global sobre las problemáticas, y también creo que además de las problemáticas de la sociedad, también hay problemáticas de la ciencia, que no necesariamente son las mismas. Y en esas problemáticas de la ciencia también hay como grandes discusiones. Y creo que muchas veces nosotros estamos quedando por fuera de estas grandes discusiones. Y es importante eso también. Estar en los debates contemporáneos. Y también que hay una apertura a la innovación. ¿Por qué digo esto? Porque no sería como chévere que con todo el esfuerzo que han hecho, que me parece muy bueno, después digamos, no, es que queremos investigar tal cosa y te digan, no, es que eso no está en ninguna problemática, no sé, del plan de desarrollo o en ninguna problemática social. Cuando hay, digamos, la problemática de la ciencia a veces es diferente. Eso. Muchas gracias, Edgar, por tu charla. Gracias. Lo primero, digamos, tengo una preocupación, y en el sentido de que ayer nosotros, cuando escuchábamos al director de planificación, al magíster Jiménez, lo escuchaba a él más con un montón de preocupaciones en realidad a cómo se está ejecutando la política interna universitaria y el desarrollo de la planificación interna. Y en esa medida, digamos, la primera pregunta es ¿qué nivel de articulación hay en esa dimensión entre la planificación de la universidad con este modelo pedagógico que se está planteando? Porque sentí ayer básicamente bastante pesimismo en relación a cómo se está estructurando la política pública universitaria y cómo se está planificando la universidad en tema de acceso a recursos, el tema de acceso a tecnología. Recordemos, digamos, lo que se está debatiendo en este momento, que es si vamos a perder o no la licencia de Office. Digamos, o sea, que limitaría totalmente, por ejemplo, el desarrollo de un modelo tecnológico basado en la tecnología. Y esa es una preocupación real que tienen los compañeros de planificación. Entonces, en esa perspectiva, digamos, ¿cómo se mira ese modelo de planificación con esa preocupación por los recursos, por la propia forma de funcionamiento de la universidad, donde, como él decía, prima más lo administrativo? La universidad es un ente administrativo que cumple cosas más que un ente académico que propone y desarrolla cosas, ¿no? Y él te decía una cosa ayer que contradice un poco lo que tú planteas, en el buen sentido, que tú dices, nosotros nos vinculamos a las organizaciones, y eso es para nosotros muy importante. Él decía, nos falta vincularnos a las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos, digamos, concretar en un modelo pedagógico justamente esa doble relación? Es la primera parte. Y la otra, que es un poco más propositiva, digámoslo así. Nosotros, desde la carrera de Sociología, venimos trabajando más o menos 2 años en el proyecto de construir un rediseño, ¿no? Un poco más de 2 años. Sin embargo, nosotros hemos intentado proponer un rediseño que sea para toda la facultad, no solo para Sociología. Y sin embargo, digamos, para nosotros los principales obstáculos fueron los decanos, porque ninguno de los decanos anteriores abrió la posibilidad, por ejemplo, de juntar a las comisiones de rediseño de las carreras, al menos de las más antiguas que tienen que confluir en este proceso, para dar paso a la construcción de un verdadero tronco común de 2-3 semestres, digamos, para todas las carreras nuestras. Y entonces, cuando tú nos planteas el modelo pedagógico, un modelo más departamental, digámoslo así,
Yo me imagino a un montón de decanos poniendo el grito en el cielo porque de repente van a perder todo el poder, digo, y la facultad va a dejar de ser un feudo. Entonces me parece que eso es complicado. En esa perspectiva, por ejemplo, desde sociología, nosotros estamos trabajando ya una nueva propuesta de tronco común para la facultad que vamos a proponer en el próximo consejo directivo, esperamos. Y digamos, y en esa perspectiva, ¿cómo la DGA puede apostar? Porque yo comparto mucho con Alexander esto de TICS, porque a veces quienes nos dicen que es imposible es de TICS, porque para TICS a ratos es como no hay solución, nada más. Y entonces a ratos esta cuestión de proponer modelos flexibles curriculares dentro de la propia facultad se torna complicadísimo porque de TICS te dice no hay cómo. Entonces, digo, lo dejo hasta ahí, ¿no? Pues en las que no hay. Chuta. No. Tiene que ver con los conceptos ideológicos que usted planteaba en el organigrama, Ya. plurinacionalidad, buen vivir, suma causa. Entonces, yo tengo la duda de cómo vamos a abordar eso si no tenemos, por lo menos yo no sé lo que significan esos términos. Y en ese sentido llegan otros términos relacionados con este suma causa y que están vinculados, ¿no? Y tiene que ver con el anti-extractivismo que usted menciona. Pero yo me pongo a pensar, digo, según antropólogos físicos que trabajan en este tema, como Richard Lee, una persona cazadora-recolectora como las de Yasuní necesita 20 kilómetros cuadrados para sobrevivir. Usted sabe eso mejor que yo. Si los quiteños abordáramos ese sistema de sociedad, 3 millones de quiteños, necesitaríamos una superficie de 60 millones de kilómetros cuadrados para sobrevivir. Solo los quiteños necesitaríamos un territorio más grande que todo el continente africano. Si sumas a los colombianos, ya no, el planeta Tierra no alcanzaría. Entonces, este sí es un extractivismo imposible de sostener. Entonces, usted me dice el extractivismo y pensamos eso como una especie de consigna, pero si nosotros adoptáramos ese nivel de sociedad de un modelo de cazador-recolector, solo la ciudad de Quito ya acabaría con los recursos prácticamente de todo el mundo. Entonces, por eso le digo, es muy difícil tratar de abordar estos términos ideológicos si no cumplimos el rol de decir las cosas que no es tan fácil escucharlas. Es decir, un modelo técnico de extracción de recursos que puede parecer feo, ahorra millones de kilómetros cuadrados y hectáreas en cuanto a productividad y posibilidad de alimentar, pero alguien tiene que decirlo. Y los que tienen que decir eso son los académicos. Pero decirlo es desagradable porque nos gustan las consignas. Entonces, por eso digo, este tema de sumacaos y la vaina, ¿cómo le vamos a definir? Si no le definimos técnicamente y académicamente, ahí vamos a estar en un problema mayor, creo yo. De acuerdo. Bueno, primera, para asustarnos menos, extractivismo lo planteé aquí. Yo opuesto al extractivismo en términos de que el extractivismo es un modelo de desarrollo, no solo extraer recursos. Sí, ya, pero aguántate. Hay una facultad entera que hace petróleo y minerales que está a favor del extractivismo. Pero en el modelo no entra eso. Lo que pasa es que el modelo de utilización de energía más contaminante del mundo es la madera. Es mucho más contaminante que el petróleo. No creo que más contaminante. No creo que más contaminante. Pero hay daño. Pero aguántate. En el modelo no vamos a hablar de extractivismo. En el modelo de lo que vamos a hablar de los problemas. ¿Hay un problema de energía y desarrollo? Sí. ¿La universidad tendrá que intervenir en eso diciendo algo? Sí. Los compañeros de geología y minas van a defender la producción mineral, etc. Solo una cosa, lo que dicen, no se trata de que volvamos al pasado y todos nos volvamos recolectores o cosas, ¿no? Es como en las condiciones actuales y con la tecnología actual, etc., haces tú una mayor destrucción de la simbiosis humano-naturaleza que en últimas instancias nos va a costar la existencia de la especie, o trabajas porque se reconstruya en el mejor alto nivel la simbiosis entre lo humano y la naturaleza. Y eso puedes hacerlo incluso de manera urbana. No creo tampoco, por ejemplo, en las tesis de europeístas de forzar o retroceder a producir mucho menos, etc. Allá tal vez porque producen en exceso, acá todavía necesitamos.
Entonces, el modelo no dice eso. El extractivismo va a ser una de las cosas que entre. Los otros son temas que tendremos que irlos planteando y que generarán un montón de visiones al interior de la universidad. Yo lo que hacía era ponerles ejemplos de temas de debate. Lo bueno, creo yo, es que el modelo nos va a permitir discutir eso de manera académica, con argumentos, etc. Porque siento que ahorita tenemos muy poca discusión de esas cosas y que eso tampoco es bueno. La universidad, Tomás, compañeros, sí es una universidad donde lo administrativo está por encima de las ideas locas de este amigo de ustedes. Yo dije, saquemos el vicerrectorado administrativo. Aquí tiene que haber 3 vicerrectorados, uno de cada función, pero no el administrativo, porque lo administrativo tiene que estar en razón de servir a las funciones sustanciales de la universidad y no al revés. Esta es una no va, era una idea loca. Si tú dices los decanos se van a oponer a que desaparezcan las facultades, los que quieren ser decanos también. O sea, no es... ¿por qué? Porque al final de cuentas sí se le ha visto como un feudo. El feudo administrativo también existe. No es por defender a DETICS, con quienes hemos tenido un trabajo bastante bueno y hemos resuelto un montón de cosas, pero hay ciertos límites financieros. Por ejemplo, hay muchas cosas cortadas con Microsoft. Entiendo que recién vamos a firmar el día lunes. Entonces el Microsoft 365 creo que es, los servicios esos para los docentes ahorita están en lo fundamental cortados. La nube nos obligaron a sacar cosas, etc. ¿Cuál es el problema ahí? El contrato. ¿El contrato es un problema técnico? No, es administrativo. Volvemos a ese punto bien complicado. Sobre el rediseño, lindo que le piensen como para facultad, y en eso tú dices asignaturas comunes. Ya tenemos un ejemplo, filosofía. Filosofía, todas son carreras de pedagogía en la especialidad A o B. Por tanto, tienen asignaturas comunes. Eso se refleja finalmente en un documento de cada carrera, que no necesitas que poner asignatura común, pero lo manejas como tal. ¿Cómo lo manejas como tal? De que el contenido mínimo, etcétera, etcétera, es común. En ese sentido también, la parte de la planificación general, que es más o menos permanece porque responde al diseño de la carrera, va acá y a eso se adjunta el sílabo personal del docente. Porque el docente, en términos de libertad de cátedra, puede decidir si solo da las 4 unidades que habitualmente planificamos. O reduzco tiempos a estas y pongo una quinta porque falta y yo estudié eso, sé eso. O el tiempo de cada una. Tengo obligatoriamente, eso sí, que cumplir con los contenidos mínimos, pero son mínimos, puedo añadir otros. Y la metodología. Entonces, el sílabo, ya lo personal, está acompañado, pero no va junto. Pero eso sí es posible para lograr. Con planificación sí tenemos algunas discusiones, porque autoridades anteriores, etcétera, no se avanzaba, y desde el propio vicerrectorado académico, ante esa desesperación, se hizo un buen plan estratégico, creo yo, un buen plan, que tenía otro detalle, ponía las funciones por delante. Lamentablemente eso se cortó, se planteó otra cosa, etc. Chisme, compas, pero para que vean las locuras. Para el documento sobre el aseguramiento de calidad, que llegó a la comisión del HCU para lo académico el día lunes, resulta que fue construido sin consultar al vicerrectorado y a la DGA, y nos ponen un montón de tareas y cosas que ni siquiera nos competen. Y otras
Ahí nos enteramos el lunes, ya debíamos haber cumplido en agosto. O sea, la angustia que tú expresas de cómo funciona la universidad, creo que es angustia de todos. Oye. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ajustar. Esa ya es, y perdonen que les cuente chismes para que nadie se entere. Pero así, lo de tener mirada global, de acuerdo, en eso se plantea, el problema epistemológico, las ciencias también, me faltaba algo, nivelación. Por favor, háganos llegar eso, porque estamos planteando ya, empezando a plantear los cambios. Hay dos problemas muy comunes. Uno, olvidarse que nivelación, hasta según el diccionario, es nivelar, no es un filtro. Hay carreras en que quieren que sea un filtro. Cuando empezamos, encontramos, por ejemplo, que en nivelación en una facultad se daba una asignatura que era del segundo semestre y del tercer semestre. Y claro, decían, es que los estudiantes no saben nada de esto. Sí, señor. ¿En qué secundaria, en qué bachillerato se enseña lo que es de tu facultad para segundo semestre? Si venían a ciencias humanas, ustedes tampoco sabían nada de eso. Ni yo. Porque era una cuestión especializada del área médica. Entonces, con eso se quedaban un montón. Otro docente nos decía, es que no es justo, vienen y no saben nada de mi asignatura. Oye, si ya van a saber sabiendo de tu asignatura, ya la universidad no te requiere. ¿Para qué estás? Con eso se llegó, compas, a tener 64% de pérdida en nivelación. Un absurdo. 65,000 chicos inscritos para dar el examen, 8,000 podemos dar, y se quitaba el 64%. Tuvimos que pelear primero eso, luego hemos ido peleando los contenidos. Las ideas, por favor, háganoslo llegar, porque en realidad vienen en flojas condiciones los chicos de la secundaria, pero adicionalmente tenemos este otro problema. Ahí sí nos matamos. Pero estamos tratando de hacer eso. La relación entre el área y la facultad, inicialmente el área sería una coordinación y que entre los decanos mismos nombren cuál es el coordinador del área. Como coordinación van a tener algunas tareas específicas, concretas, pero no es que se acaba la facultad. Ahí había otra discusión, había que planteaba que la facultad entonces debería quedarse solo con lo administrativo. Para eso no necesitaríamos facultad, en realidad. No es una idea que encajaba. Compas, les agradezco mucho sus ideas, les pido 1000 disculpas porque ya estoy atrasado en realidad a una reunión en el vicerrectorado, pero un gusto escucharle y ojalá haya otras posibilidades con muchísimo gusto. Gracias, Panchito. Gracias, Edgar. Les pido unos 5 minutos más, por favor, junto al trabajo de la Dirección General Académica y también la propuesta del proyecto por los 200 años, el bicentenario de la Fundación Republicana de la Universidad. Les pido que podamos un ratito escuchar esa propuesta. Pablo Yepes, de la Dirección General Académica, nos va a plantear el proyecto. ¿Pero? Ya. ¿Podemos un ratito charlar el famoso congreso con los de filosofía? Está terrible de mí. Seguro, yo digo que... Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que... No vamos a poder salir. O sea, reestructurarlo totalmente. Es que sí está medio vergonzoso. Ahí está grabando. Sí, viste el programa. Perdón, yo coloco el micro. Muchas gracias. ¿No? Dámosle y apaguémosle. Sí. Ahí parece que ya. Bien, buenos días, muchas gracias por permanecer. Esto es
una propuesta que nació hace 4 meses más o menos. Y lo fundamental es que la universidad reflexione sobre sí misma, ¿ya? O sea, ha pasado mucho tiempo en que la universidad ha estado enclaustrado en estas verjas sin salir a exponer aquello que ha producido. Por lo tanto, nosotros, con el pretexto de conmemorar los 200 años de pensamiento, los 200 años de fundación republicana o bolivariana de la Universidad Central, hemos creado este proyecto que es 200 años de pensamiento, investigación y consolidación de la Universidad Pública Nacional, 1826-2026. La idea es que con las 3 universidades centrales, la de Colombia y la de Venezuela, logremos concretar un evento en el mes de marzo del siguiente año. Este evento será y ya les voy a explicar, será con ponentes escogidos, invitados. Pero en lo fundamental, ¿qué pretendemos? Que la universidad se consolide como el espacio de discusión y que acceda al escenario nacional para poner a la orden del día todo aquello que ha producido a lo largo de estos 200 años y más, porque la historia de la universidad tiene más de 400 años. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una invitación a la facultad a que se sume a estos actos. De manera concreta, ¿qué se pretende? Son estos 5 proyectos. Creación y operación de un canal universitario, ¿sí?, que será fundamentalmente operado por la FACSO y tendrá también la injerencia a la Facultad de Artes de manera directa y con comunicación. Pero lo que queremos es que las facultades se involucren en la producción de los programas, ¿sí?, de los contenidos, que tenga posibilidad de difundir aquello que hacen las diversas facultades, porque ni siquiera al interior de la universidad se conoce lo que una facultad hace en relación a otra. Un encuentro latinoamericano por el bicentenario de la conformación de las universidades centrales de la Gran Colombia. Ya les voy a explicar en qué consiste. Recuperación del pensamiento académico de docentes y pensadores de la Universidad Central. No es solamente las manifestaciones, no son solamente las clausuras las que determinan la historia de la universidad. Lo fundamental es el aporte que ha dado la universidad en todos los diversos sectores del pensamiento a la consolidación de esta sociedad, de esta república, que algunos dicen que es una nación en ciernes. No sé si eso todavía se mantiene. Reedición facsimilar y contextualización de periódicos y publicaciones de los estudiantes. Es necesario recuperar las propuestas de los estudiantes y el Seminario Internacional sobre la Universidad Pública. Este va a ser el espacio donde van a confluir las universidades públicas del país para discutir y poner de relieve la importancia de la universidad pública en la educación superior del país y en los diversos ámbitos. Entonces, cada uno de estos proyectos, a grosso modo: Universidad, Comunicación y Sociedad Actual, Canal Digital Universitario. Eso es lo que pretendemos hacer. Queremos conseguir contribuciones de diversas embajadas, si es que es posible, a pesar de que existe cierto equipo ya instalado en la Facultad de Comunicación Social,
pero queremos que eso se operativice, tanto es así, de tal manera que los estudiantes sean los gestores de la operación del canal, que sirva como un espacio de formación de los comunicadores. Bien, eso no les compete muy directamente a ustedes, así que Encuentro Latinoamericano por el Bicentenario de la conformación de la Universidad Central de la Gran Colombia. Es decir, este va a ser, como digo, en marzo. Se está pensando ya que participe la Andina Simón Bolívar también, además de las dos universidades de Colombia y de Venezuela, ¿ya? Este es un evento protocolar con componentes invitados que se reflexionará acerca de la importancia de la creación de las universidades republicanas en la región andina, ¿sí? Esto tendrá una trascendencia nacional e internacional. Queremos hacerlo también con la participación de Claxo, que nos permitirá tener una repercusión a nivel regional, ¿ya? Y evidentemente la Universidad Central tendrá la posibilidad de exponer su posición. Esto es fundamental. La colección Bicentenario, Pensamiento Académico desde la Universidad Central del Ecuador. Queremos hacer una colección que conmemore estos 200 años, que cada una de las facultades trabaje una memoria histórica de los pensadores, de los académicos, de los intelectuales, de los técnicos, de los docentes que han hecho aportes tanto a la academia, al interior de la universidad, como a la sociedad en general. Ustedes tienen mucho que decir, esta facultad tiene mucho que decir en ese sentido. Es una facultad que tiene una trascendencia fundamental, ¿sí? Yo estudié en la escuela todavía de sociología, ahora ustedes ya estudian en la facultad, ¿sí? Y nosotros dependíamos de jurisprudencia. Los sueños cuestan algún tiempo convertirlos en realidad, pero a la final se convierten en realidad. Luchábamos por independizarnos de jurisprudencia. Ahora queremos crear un área de conocimiento en el cual vuelvan a conversar con jurisprudencia, pero de igual a igual, no subordinados. Queremos publicar, son unos entre 20 y 40 volúmenes, ¿sí? Porque cada una de las facultades va a tener la responsabilidad de discutir los autores que quiere rescatar, de discutir lo que se debe escoger de cada uno de esos autores. Aquí tienen un montón de intelectuales. Más bien la discusión será cortar un poco, clasificar, seleccionar. ¿Por qué? Porque hay cantidad de producción de pensamiento desde esta facultad. Antes escuela. Muy bien. Queremos hacer una publicación digital para el repositorio académico de la universidad y una publicación impresa para que quede en las estanterías de las diversas escuelas y facultades. Esto también permitirá que los autores, aquellas personas que se comprometan en esta tarea, tengan su reconocimiento y tengan su aval en este sentido. Lo que se requiere es que cada una de las facultades constituya un comité editorial, ¿sí? Con los directores de carrera, con los encargados de las publicaciones, los editores de las revistas, y que se comprometan, desarrollen una propuesta, un cronograma, además de que pueden desarrollar diversas actividades para conmemorar este evento. Esto es
Universidad, Juventud y Cambio, recorrido por las propuestas del movimiento estudiantil universitario. Sí. Creo que es necesario recuperar la historia, la memoria del movimiento estudiantil. ¿Sí? Hay mucho que contar, hay mucho que contextualizar, y esto debería ser una de las tareas fundamentales de aquí, de esta facultad, de la Escuela de Historia, si es que es posible, para recuperar los materiales que nos permitirían reproducirlos facsimilarmente en una edición impresa y a la vez un repositorio digital. No es de una sola vertiente o corriente político-ideológica, no. Es una recuperación de las propuestas y de las iniciativas del movimiento estudiantil en las diversas etapas del desarrollo de la universidad. Por lo tanto, si tienen ustedes material, si tienen ustedes testimonios, en especial la cuestión gráfica es fundamental para hacer este trabajo, ¿ya? Y en esto también es una invitación a ustedes como intelectuales para que participen con ponencias en el Congreso Universitario. La universidad pública en el siglo XXI, realidad y proyecciones de la educación superior. Es decir, se va a publicar las bases para la presentación de ponencias, el cronograma para que presenten el resumen de ponencias y a la vez la conformación luego de las diversas mesas de discusión y temáticas. Aquí están los ejes temáticos, pero estamos, y a pedido de diversas facultades, hemos ido ampliando este tema, pero estaba ejes de la universidad pública y la transformación social, la universidad pública y los nuevos desafíos académicos, reflexión sobre campos de conocimiento y ciencia, enfoque histórico de la universidad pública ecuatoriana, y uno que estaba planteado Universidad Central y la salud colectiva, pero con las facultades técnicas necesitamos, y ellos nos han pedido, por ejemplo, Universidad de Desarrollo, Universidad y Tecnología, es decir, ampliar como digo, este congreso se va a desarrollar en mayo del 2026 para garantizar la participación de los estudiantes, porque en marzo no están los estudiantes de aquí, pero en mayo sí, y van a ser invitados diversas universidades públicas del país, fundamentalmente aquellas que tienen propuestas o que tienen visiones sobre la importancia y gravitación de la universidad pública. ¿Sí? Eso es lo que les quería contar, y una invitación y una conminación a que participen en estos eventos, a que la facultad sea protagonista de esta conmemoración, que creo que es una de las oportunidades que debería la universidad aprovechar para recuperar su protagonismo en el escenario nacional. O sea, creo que la Universidad Central del Ecuador tiene mucho por decir. Mucho tiempo se ha quedado en voceríos políticos, generalmente no trasciende en el tema científico, técnico, académico, sino más bien únicamente a través de sus propuestas o proclamas políticas, que no está de más, ¿sí? Pero no son suficientes, ni son las únicas. Así que están invitados e invitadas. En especial creo que es necesario relevar, si es del caso, la participación de mujeres, ¿sí? De mujeres en el tema académico para que la universidad reconozca sus méritos. Es eso, y esperamos, como digo, los sueños se hacen realidad, a pesar de que a veces nos toma mucho tiempo.
Bien, muchas gracias. Eso era todo, señor decano. Así que contamos con usted. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, inquietudes sobre esta propuesta del proyecto bicentenario. Es un proyecto que está aprobado por el Consejo Universitario y, digamos, hay una dinámica para su implementación. A ver, Mario. ¿Ya más? Sí, ya Mario. Primero un comentario. Claro. Bueno, es para todos en el evento en general. Nos han comentado varias cosas que ya están en camino, no solamente tú, sino anteriormente ya las autoridades. Entonces, quizás manejar un sistema de comunicación que sirve mucho con los compañeros que hemos trabajado, a veces por coincidencias, otras veces porque son amigos, hacer comunicación persona a persona. Con nuestros pares en las áreas, quizás contigo como colegas, por otra parte también, y ahí ir encapando también a las áreas que en el área de la Facultad de Administración, la de Comunicación Social, quizás con estudiantes o con docentes que nos ayuden justamente a emplear estrategias que difundan más de estos trabajos que son importantes, ¿no? Lo otro, una pregunta más bien concreta, ¿con quién podríamos comenzar ya a coordinar justamente ya el esfuerzo de lo operativo? ¿Quién es el encargado? ¿Los correos electrónicos? ¿En qué áreas? ¿A qué horas? Eso. Sí, el comité editorial, para el caso de la colección Pensamiento Universitario, lo tiene que crear aquí. Sí, además va a haber un comité editorial general para coordinar las publicaciones y de todas las facultades. Pero el comité editorial es de la facultad y está obviamente encabezado por el decano, los directores de carrera, los directores de las publicaciones, de las revistas. No sé cuántas revistas hay aquí. 2. A nivel de la universidad hay 70 revistas, ¿sí?, que se publican. Entonces, ese es el comité básico y fundamental con el cual tienen que empezar a trabajar. Luego nos contactaremos para coordinar con el comité editor general, digamos, ¿ya? Que será responsable de homogeneizar las publicaciones, los criterios editoriales. Nosotros vamos a elaborar las propuestas para dar a conocer cuáles son las líneas generales de la colección y fundamentalmente las características de la publicación. Eso. Sí, estamos en este proceso trabajando de facultad en facultad, ¿sí?, comprometiéndoles, porque cada una de las facultades también están interesadas en presentar y proyectar sus propias propuestas. Tienen a su vez un programa de actividades de conmemoración. Por los 200 años de la universidad, pensamos que el 2026 debería ser el año del bicentenario de la Universidad Central. Entonces, por lo tanto, no es que solamente estas actividades van a desarrollarse, sino a lo largo del año, ¿sí? Y todas las inquietudes e iniciativas están abiertas. Queremos hacer, en realidad, que la universidad trascienda estas 64 hectáreas tiene, ¿no?, el campus universitario. Entonces queremos que en realidad tenga una repercusión a nivel nacional para posicionar a la universidad como el referente que ha sido históricamente como una institución superior muy importante para el país. Es eso y muchas gracias nuevamente y adelante con esas propuestas y proyectos de mejorar la facultad. Bueno, muchas gracias, Pablo. Señor decano. Un espacio de 15 minutos, porque a las 11:30 esperamos a Teodoro Barros, ahí en el café, en los bizcochos. No hay roncito. Gracias, gracias. Por fin.